Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Bueno, lo primero de todo agradeceros a todos los que estáis aquí hoy, escuchando y queriendo aprender y sobre todo queriendo, bueno, pues saber lo que es el dolor, el trauma, la herida, porque la realidad es que nosotros hablamos muchísimo de ello. Para mí también es un honor que esté ahora aquí mi padre escuchándome, mi gran maestro. Luego estará a la una por si le queréis escuchar. Entonces, claro, que esté aquí escuchándome, pues es irónico, digo, teniendo en cuenta que casi todo lo que yo sé a día de hoy es gracias a él. Pero bueno, voy a intentar de una u otra forma daros, insisto, ciertas pinceladas sobre el tema del dolor. Y es que el dolor ha existido toda la vida. Y no solo eso, sino que todos a día de hoy tenemos una herida. De hecho, todos a día de hoy estamos librando una batalla. Hay batallas grandes o hay batallas más pequeñas, pero todos los presentes, vosotros, yo, estamos a día de hoy librando una batalla. Puede ser una batalla con mis padres, una batalla económica, una batalla física, puede ser una batalla de, oye, no puedo entrar a la universidad, no me salen los estudios, esta chica, este chico, pues no me hace caso. Pueden ser batallas más grandes. Mi padre tiene cáncer, tenemos problemas económicos, pero unos y otros son batallas, son heridas. Y nos tenemos que acordar que la felicidad no consiste en que no me pase nada malo, porque a todos nos pasan cosas malas, sino que aquello malo que me pasa, yo lo aprendo a gestionar. Es decir, yo aprendo a sacar lo mejor de ello. Y no solo aprendo a sacar lo mejor de ello, sino que hay un punto que me tiene que ayudar a potenciarme, es decir, a sacar esa mejor versión que tenemos cada uno de nosotros. Y es que el dolor es algo que nos hace muchísimo daño. Hay dolores que son insoportables, hay heridas que son muy profundas, y hay heridas que cambian nuestra forma de ver, de sentir y de relacionarnos. Si yo, por ejemplo, he tenido una herida de abandono, es decir, que pienso, por ejemplo, que mis padres no me han hecho suficientemente caso porque tenían que trabajar o porque tengo más hermanos o porque tengo una situación X en la que, bueno, pues no me he sentido tan querido, esa herida de abandono, esa herida de no soy suficiente, siempre va a estar ahí. Y yo voy a responder de esa herida. Entonces, si algún amigo mío, por ejemplo, no me invita a una fiesta, o si de repente estoy en clase y no me hacen parte de un grupo, esa herida se reabre. Vuelvo a ser rechazado, vuelvo a ser abandonado. Y no solo eso, sino que mi forma de ver también cambia. Y entonces, esa persona que no me ha invitado a la fiesta, yo la empiezo a ver de forma distinta. Y empiezo a pensar, ¿ves? Le caigo mal. ¿Ves? Es que no soy suficiente. ¿Ves? Es que no soy tan apetecible para ser parte de ese grupo. Y las heridas hay que saber manejarlas, porque, insisto, todos de una u otra forma las tenemos. Mirad, hay un autor que a mí me encanta que se llama Boris Cyrulnik. Fue fue hijo de unos inmigrantes judíos ucranianos que durante la ocupación nazi pues fueron deportados a un campo de exterminio. Y en ese campo de exterminio, de forma espectacular, él consigue escaparse. Y está durante muchas semanas escondiéndose en granjas, en bosques, hasta que da con una familia que le acoge. Se cambia el nombre a Jean-Loup durante toda esa ocupación nazi a un nombre francés y se queda con esta familia de acogida hasta que se va a la universidad. Esta familia le dicen en un momento dado, tienes que estudiar medicina, tienes que ser psiquiatra. Y él se empieza a dar cuenta que con lo que él ha vivido, con lo que él ha sufrido, con ese trauma de haber visto a tantas personas morir, incluso a sus propios padres, él podría enseñar sobre el trauma, él podría explicar qué ocurre en el cerebro y en el corazón cuando uno tiene un grandísimo trauma. De ahí sale un famosísimo libro que se llama Los patitos feos, que habla muchísimo sobre la resiliencia y, bueno, del que mi padre siempre habla muchísimo en sus conferencias también. Y una de las cosas que él descubrió es que hay lo que se llama el doble golpe. Nosotros, cuando tenemos un trauma, existe el primer gran golpe, es decir, el acontecimiento per se, ese dolor, ese daño profundo que me han hecho, es el elemento perturbador, es clavar la daga en el corazón, pero luego existe el segundo golpe. Y ese segundo golpe viene de la respuesta de las personas cercanas. Y normalmente esa respuesta suele haber humillación, rechazo, menosprecio. Y la persona que lo sufre tiene una cosa en la cabeza que es incomprensión.
¿por qué a mí? ¿Por qué no me hayan ayudado? ¿Por qué mis padres no han estado conmigo? Nosotros en la consulta vemos muchos abusos sexuales. Y es un tema terrible, es un tema dolorosísimo. El abuso per se, es decir, ese abuso físico y obviamente psicológico que se hace, sería el trauma con T mayúscula. Pero ¿cuántas veces veo yo gente en la consulta que le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó cuando tu tío, tu primo, tu hermano, tu abuelo abusaba de ti? ¿A quién recurriste? Y mucha gente me dice, no, pues a mi madre, a mi padre. Las respuestas de estos padres son lo que luego va a determinar la profundidad de la herida, ese trauma con T minúscula. Y muchas veces el segundo golpe es peor que el primero. Y estas niñas, sobre todo niñas, mujeres, me dicen, mi madre me dijo, anda, qué tontería, olvídate. Mi padre me dijo, bueno, ya hablaré yo con él. Esa mala actuación o esa actuación, bueno, digamos, pobre emocionalmente para con el hijo, es lo que luego genera un grandísimo dolor en la persona. Entonces, a este doble trauma tenemos que saber que tenemos que gestionarlo. Porque a día de hoy, el dolor que se mete en nuestros corazones nos va a cambiar nuestra cabeza y nuestro corazón. Y de este dolor yo voy a alternar y voy a cambiar todo mi sistema de respuesta, mi sistema de supervivencia. Si yo he sido abusado sexualmente, entonces cada vez que yo me acerque a una persona voy a estar hiperalerta, pensando que va a abusar de mí. Voy a estar a la defensiva, voy a estar resentido, voy a tener un dolor interior enorme. Y entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos cerrar esas heridas, sepamos no vivir constantemente en el pasado. Una persona que vive en el pasado, que me ha tenido una personalidad agria, resentida, ceniza y muchas veces depresiva. A día de hoy también pasa que vivimos mucho en el futuro. Y entonces ahí empezamos a generar personalidades ansiógenas, que están pensando siempre en qué voy a hacer después, personalidades que les cuesta también conectar, pero de una u otra forma la herida tenemos que aprender a sanarla, porque si no, insisto, nos va a hacer muchísimo daño. ¿Pero qué ocurre? Vivimos en el mundo de la gratificación instantánea. Nos lo habréis escuchado, a Margaret, a mi padre, a mí. Lo queremos todo y lo queremos ya. No hemos ni siquiera pensado en lo que necesitamos, que ya lo tenemos. Entonces, nos cuesta muchísimo poder gestionar el dolor. Entonces, estamos constantemente evitando el dolor y nos hemos convertido en intolerantes al dolor, a microdolores y a dolores grandes. Yo tengo pacientes en la consulta que me dicen, Isabel, es que no soporto que mi madre no me deje utilizar el celular. Isabel, es que estoy sufriendo muchísimo porque la chica que me gusta es que no me mira. Isabel, es que me da muchísima tristeza que yo no puedo hacer lo que quiero el fin de semana. Nos hemos convertido en sufridores profundos de microdolores y por eso vivimos en un mundo en donde nos cuesta tolerar el dolor. A día de hoy me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno. Bueno, no sé si hay ibuprofeno, pero algo para que me quite la inflamación. Me duele la tripa, me duele el pie, estoy cansado. Es decir, evitamos constantemente ese dolor. Y lo que tenemos que saber es que nuestro cerebro está constantemente buscando formas de aliviar ese dolor. El cerebro siempre nos va a enseñar aquello que nos relaja. ¿Y qué nos relaja? Vías de escape, videojuegos, azúcar, comida, sexo, porno, compras. Hay muchas de ellas que no son malas por sí solas. Pero si yo recurro a ellas para evitar esos dolores, si yo recurro a ellas como vías de escape, me van a hacer muchísimo daño. Y esto es lo que pasa el día de hoy, intolerantes al dolor. Y por eso mi cerebro, hay veces que ve cosas que piensa, esto me va a aliviar. Los intentos autolíticos, cortarse las venas, hacerse daño, que se generan en los trastornos límites de la personalidad y que se da tantísimo en jóvenes, porque el cerebro ve ese acto como algo que me va a aliviar la cabeza. Ve el cortarme las venas como algo que me va a relajar. Y por eso tenemos que saber aprender a gestionar estos dolores, este trauma, estas heridas que todos tenemos. Pero para ello, lo primero que tenemos que ser conscientes es qué tipo de heridas tenemos. Insisto, hay heridas grandes, aquí os he puesto las 5 principales, y luego hay heridas pequeñas. Pero todas estas heridas pequeñas, de una u otra forma, nos van a configurar nuestra forma de responder, de estar, de hablar, de comunicarme. Y aquí os las pongo. Está la herida de humillación, es decir, hacerme de menos, no soy suficiente, no soy suficientemente bueno, suficientemente inteligente, suficientemente guapo, suficientemente rico. En una vida donde estamos constantemente con redes sociales que nos están enseñando la perfección, tenemos una sensación constante de que no somos suficientemente nada. Yo el otro día estaba en Instagram y de repente vi a una chica, madre de 5 hijos, todos ideales, monísimos,
güeros, todos con ojos transparentes, todos ideales vestidos, todos repeinados, en el salón de su casa, limpísima, ordenada, y ella además, vamos, con las uñas hechas y el pelo de peluquería. Claro, yo pensé, ¿qué capacidad? Yo tengo 3 hijas, mi salón parece una leonera y no os voy a hablar de mis uñas. Es decir, hay un punto en el que constantemente estamos pensando y tenemos la sensación de que no somos suficientes. A la humillación también aparece, aquí os lo pongo y lo podéis ir viendo, la injusticia, es decir, esa falta de equidad. Y esto se da muchísimo en las familias, las comparaciones entre hermanos, porque él sí y yo no, porque a él le dejáis o a ella le dejáis y a mí no. Es decir, esas comparaciones, ese equilibrio que muchas veces no lo tenemos tan en mente. Luego tenemos el de traición. Este es uno de los que más nos duele. Los abusos sexuales vienen de la traición, mucho de la traición y de la humillación. Luego también tenemos la de rechazo, no hacer parte de un grupo. No, es que en este grupo de amigos no me quieren, porque no soy tan guapo, tan listo, con X nivel social. Entonces, hay grandes heridas de rechazo en la adolescencia, porque tendemos a descatalogar, a quitar a aquellos amigos o aquellas personas a nuestro alrededor que, bueno, pues que no son lo que nosotros querríamos. Y al rechazo también tenemos el de abandono. Y este es uno de las heridas que yo más veo. Hay abandonos severos, duros, padres que por lo que sea pues no pueden tener a los hijos, pero luego hay microabandonos. Entonces, esos microabandonos muchas veces obviamente no son conscientes, pero van dejando una cierta huella. Van haciendo que nuestro corazón, nuestra alma, vaya teniendo ese dolor cada vez más profundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que aprender a gestionar estas heridas. A mí hay gente que me dice, no, Isabel, el tiempo cura las heridas. No, el tiempo lo que hace es encapsula la herida. Pero a poco que yo toque esa herida, aquello salta, aquello sangra. A mí me pasó hace como 2 meses que yo vi a un padre en la consulta, padre de 40 y tantos años, padre de 3 hijos, y entonces, bueno, su hijo el mayor tiene ahora 7 u 8 años. Y entonces el padre me empezó a contar que si este hijo no obedecía, que este hijo, pues bueno, pues que últimamente no le hacía caso y tal. Y le empiezo a preguntar, bueno, pero ¿y en qué cosas no te hace caso? Y me dice, pues mira, Isabel, es que yo creo que se apunte al equipo de fútbol y no se quiere apuntar. Y le digo, bueno, ¿y por qué no se quiere apuntar? Bueno, me da igual, se tiene que apuntar. Y yo, ¿pero por qué se tiene que apuntar? No, es que le tiene que gustar el fútbol. Entonces, claro, yo no cabía en mí de sorpresa. Le digo, ¿pero cómo que le tiene que gustar el fútbol? Dice, a todos los niños le tienen que gustar el fútbol, además es importantísimo. Y le tienen que seleccionar en el equipo de fútbol del colegio, porque además tiene que ir a los campeonatos y tiene que ser el mejor. Claro, cuando yo empecé a decirme esto, yo me di cuenta que el que estaba hablando era la herida del padre. Y ahí, entrando en su interior con delicadeza y cuidado, me encuentro un padre que jamás fue seleccionado en su equipo de fútbol, que jamás pudo jugar al fútbol en el equipo del colegio, que cuando jugaba al fútbol siempre era el último en que era escogido para jugar. Es decir, esa herida de no soy suficiente, aparentemente tonta, no me he cogido para jugar en el fútbol, le fue cambiando su forma de ver y sobre todo también el estar con su hijo. Entonces, tenemos que aprender a sanar esas heridas. ¿Y cómo se sanan? Enfrentándonos a ellas. ¿Cuántos pacientes veo yo que tienen heridas, que tienen abusos de 20, 25 años acarreando con ese dolor? Con un sufrimiento atroz, y dices, es que esto hay que enfrentarlo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarlo? Mira, lo primero de todo es que tenemos que conocer qué herida tenemos. Y ahí cada uno de vosotros se tiene que conocer. Oye, ¿a mí qué me molesta? ¿Cómo me molesta que actúen? ¿Cómo respondo yo en momentos malos? Incluso preguntar a mi padre, a mi madre, a algún amigo, porque eso nos va a ayudar mucho a detectar dónde tengo yo esa herida. Una vez yo he detectado la herida, tengo que poder hablar de ella. ¿En qué sentido? En intentar entender por qué pasó. Y hay muchísimas heridas que no se pueden entender. No podemos entender cómo un tío de 53 años puede abusar de una niña de 6. No se entiende. Pero podemos intentar, por lo menos, decir, estaba enfermo, no era consciente. Y una vez que intentamos entender, tenemos que aprender a cerrar poco a poco esa herida. Y ahí hacemos nosotros mucha terapia de emociones y una terapia que se llama el EMDR, es decir, una terapia en la que volvemos a hacerle al paciente que reviva de cierta forma esa herida tan grande y junto con el hipocampo, esa zona del cerebro de la memoria y la amígdala, la emoción, las volvemos a encajar de forma que no perturbe con tantísima intensidad. La herida se cierra, la imagen no desaparece, pero no perturba tantísimo. Y al mismo tiempo tenemos que aprender a gestionar las frustraciones.
Es decir, a día de hoy nos cuesta muchísimo gestionar las frustraciones. Nos creemos que podemos todo. Vivimos en un mundo en donde nos han hecho pensar que somos merecedores de absolutamente todo, que lo puedo tener todo y cuando quiero y además lo mejor. Tenemos que empezar a tolerar ciertas cosillas que nos pasen, que no nos gusten tanto, porque vivimos en el mundo del perfeccionismo. Lo quiero todo y lo quiero así. Y estas son mis rutinas, y yo lo hago de esta forma. Y para mí es que esto tiene que ser así. Entonces, ¿qué es tolerar la frustración? Que si algo me sale mal, no pasa nada. Continúo aunque sea de forma distinta. Que si me hacen un feo, le quito importancia. Aprender a darle a las cosas que me pasan la importancia que tienen. Esto es salud psicológica. Esto lo ha hablado mi padre cientos, miles de veces. Porque eso es lo que nos ayuda a no vivir hiperalerta, a no generar ese famoso cortisol del que vosotros habréis oído hablar tantísimo. Al mismo tiempo, tenemos que aprender a gestionar la soledad. Vivimos en el mundo de la soledad, de la interconectividad, pero de la soledad. Entonces, la soledad que nosotros pues buscamos y que en cierto modo nos puede ayudar, esa soledad es buena. Pero hay otra soledad, cuando yo estoy mal, cuando yo estoy herido, que nos hace muchísimo daño, porque potencia mis pensamientos bucle, porque potencia mi forma de ver en negativo y de sentir en negativo. Entonces, cuidado con esa soledad. Al mismo tiempo, cuidado con la ansiedad, porque esa ansiedad también va a sacar esa peor versión, ese gremlin que llevamos todos dentro. Y entonces, ahí es muy importante saber cómo estoy yo. Si estoy hiperalerta, estoy en tensión, estoy con ansiedad. Luego, por último, tenemos que aprender a potenciar pensamientos positivos. Es decir, tenemos que aprender a que nuestro cerebro también pueda disfrutar de pensamientos, digamos, agradables. No solamente qué me falta, no solamente qué quiero, no solamente qué dolor, sino qué bien que también tengo esto, qué bien que puedo recurrir a lo otro. Mirad, el otro día nosotros estábamos yendo a la consulta, mi padrino, y entonces, bueno, ahora en Madrid está haciendo bastante frío. De hecho, el otro día hacía 3 grados con lluvia. Claro, llego aquí 38 con este sol, vamos, casi me mareo. Entonces tenéis que ver mi maleta, entre los calcetines y casi el traje de baño, como quien dice. Bueno, total, que estábamos los dos en el coche, nosotros a veces vamos a la consulta juntos, y entonces, bueno, pues empezó a llover. Bueno, llevaba lloviendo ya un buen rato, y entonces en Madrid la gente tiene la capacidad o tiene la cosa de que cuando caen 4 gotas, pues la gente saca el coche y entonces el tráfico se multiplica por 5. Es como el tráfico de México ciudad, más o menos. Y entonces hay un momento dado que estábamos los dos ahí en el coche y entonces yo empiezo a ver cómo el reloj va pasando, cómo empezábamos a llegar ya tarde a la consulta, la lluvia seguía cayendo, los coches cada vez eran más, mi forma de ver y de sentir estaba modificada, yo veía el cuádruple de coches, veía 5 veces más de lluvia y al mismo tiempo sentía una rabia, una frustración, un poquillo de ansiedad. Yo, papá, no llegamos. Miro a mi padre, súper sereno. Mi padre siempre dice que, claro, que él vendrá de tranquilidad, entonces que no va a ser el primero que esté con ansiedad. Y tiene toda la razón, pero a mí a veces eso me cuesta. Total, que estaba yo ahí en el coche cogiendo el volante, que ya me quedaba yo el volante casi en las manos, y en un momento dado le miro y me dice: Isabel, qué felicidad que todo el mundo tenga coche. Y entonces, claro, pensé, qué capacidad para pensar en positivo. Yo estaba que ya me comía, que devoraba el volante. Pues bien, tenemos que aprender a traer ciertos pensamientos positivos a nuestra cabeza, porque nos va a ayudar muchísimo a serenar ese nivel de hiperalerta, porque estamos, insisto, cada vez más carentes de poder tolerar ese dolor, esas heridas que tenemos. Cada vez somos menos resilientes. Hablaré ahora un poquito de la resiliencia, pero tenemos que saber dónde puedo yo realmente mejorar o dónde puedo yo descansar si gestiono bien este dolor. Pues lo primero de todo es que tenemos que analizar un lugar seguro. Y tenemos que como plantearnos, para mí mi casa es un lugar seguro, la escuela es un lugar seguro. Es decir, ¿dónde puedo yo descansar? ¿Dónde puedo yo hablar realmente de mis heridas o descansar de mi herida? También tenemos que pensar, ¿cuál es mi canal seguro? ¿Mi padre es mi canal seguro? ¿Mi madre? ¿Mi hermana? O mi hermana, yo cada vez que hablo con ella me siento juzgada. Porque a día de hoy nos cuesta encontrar ese lugar, ese canal seguro, ese sitio en el que yo me encuentro bien. Y a ese canal seguro también tenemos que pensar, ¿cómo me comunico? Porque hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que se comunican siempre desde la rabia. Y ahí plantearnos, ¿me comunico a las 5 de la mañana, un día después de haberme bebido 6 tequilas? ¿Me comunico cuando yo estoy en el pozo más profundo y ya no puedo dejar de llorar? ¿Me comunico cuando estoy en un punto en el que pues, me quiero hacer daño porque ya no puedo más?
El dolor, en el momento que es compartido con una persona, es relajado, porque se produce lo que se conoce como la sincronía emocional. Es decir, en el momento que yo hablo con un amigo, con alguien al que yo quiero de verdad, un buen amigo, un hermano, una hermana, un padre, un tío, un primo, ambos hemisferios cerebrales conectan. Y entonces la intensidad de ese dolor baja, me serena, me tranquiliza. Esa conexión emocional me ayuda a estar mejor. Pero en un mundo en donde estamos constantemente con pantallas, es muy difícil que miremos a los ojos a las personas que tenemos alrededor. Entonces, aprender a comunicar desde esa herida, no desde el victimismo, el resentimiento, la rabia, la frustración, sino de forma un poco más serena. ¿Y a cómo me comunico? Tenemos que saber que el dolor siempre nos va a pedir ese placer del que os decía. Y por tanto, ¿qué me tiene a mí enganchado al placer? ¿Qué me tiene a mí enganchado a generar dopamina? ¿El scroll infinito en mi Instagram? ¿Esa copita de vino cuando llego a casa? ¿O ese tequilazo después de un día duro? ¿O estar 3 horas delante de la pantalla jugando un videojuego? ¿O esas compras constantes? Yo de hecho tengo una chica en la consulta que muchas veces me dice: ¿tú crees que yo soy compradora compulsiva? Ella todos los días compra en torno a 10, 20 cosas. Y no son cosas pequeñas, no se compra una goma de borrar o un boli, se compra zapatos, abrigos. Pero lo más curioso de todo es que el 99% de esas cosas las devuelve. Porque es la necesidad de comprar, es decir, es la necesidad de tener esa dopamina en el momento en el que yo hago clic, en el momento en que me meto en mi cesta y en el momento en el que yo recibo ese paquetito en mi casa. Entonces, ¿qué me genera a día de hoy dopamina? Porque tenemos que aprender a reducirla, a tolerarla, tenemos que tolerar un poquitín más el dolor. Yo os animo desde hoy que cuando os duele a veces algo pequeño, aparentemente insignificante, intentáis posponer esa pastilla, esa medicación. O sea, tolerar un poquitín el dolor va a hacer que nuestro cerebro esté mucho mejor neurológicamente. Y una de las nuevas investigaciones que nosotros estamos llevando a cabo en la consulta, nosotros tenemos una parte de investigación y una parte de clínica. Pues las nuevas investigaciones que estamos analizando es la relación que hay entre el placer y el dolor. Y una de las cosas más interesantes que hemos visto es que nuestro cuerpo, en el momento en que empieza a tener mucho placer, hay un momento dado que por ósmosis, por necesidad de equilibrio, empieza a generar un poco de dolor. No sé si os ha pasado de repente disfrutar mucho de algo, de comer mucho, esa hamburguesa con las patatas, con el ketchup, con la mayonesa, hay un momento dado que nos empieza a generar un poco de dolor. Y hay pacientes que me dicen: ¿cargo de conciencia? Bueno, también, pero dolor físico. Un poquitín de dolor físico también empieza a aparecer. Y viceversa. En el momento en que yo tengo un momento de cierto sufrimiento, empieza a aparecer un cierto placer. Y esto se ve mucho con el fasting. En el momento en que yo empiezo a hacer ayuno, ¿cuánta gente veo yo en la consulta que cuando ya lleva 12, 13, 14 horas están pletóricos? Es decir, el cuerpo está compensando constantemente dolor y placer. Y por eso mismo tenemos que aprender a tolerar ese dolor. Un poquitín de dolor. Y con ese dolor se gestiona con la voluntad. Eso de lo que mi padre ha hablado tantísimo en esta vida. Yo me acuerdo cuando era pequeña, que mi padre siempre nos contaba cuentos, ya se ha ido, entonces lo puedo contar. Mi padre nos contaba cuentos, somos 4 hermanas, nos contaba cuentos por las noches. Y siempre metía la voluntad. El bueno siempre ganaba por la voluntad. Y me acuerdo que yo ya hubo un momento de mi vida que dije: jamás hablaré de la voluntad. Bueno, como comprenderéis, no me he podido comer más mis palabras en mi vida. Porque la voluntad es lo que hace que yo pueda conseguir aquello que me propongo. Y la voluntad es ser recio, fuerte, y decir: no hago lo que me apetece, sino lo que es bueno para mí. Suena el despertador y me levanto. Quiero tomarme esto y no me lo tomo y lo pospongo. Aprender a posponer la recompensa, porque nos va a ayudar muchísimo a que podamos de una u otra forma aprender a tolerar ese dolor. Y a tolerar ese dolor también va unido muchísimo con el tema de saber cómo puedo ser yo feliz. Si yo estoy constantemente evitando el dolor, es muy difícil que yo perciba las cosas buenas de mi día a día. Es muy difícil que mi pensamiento positivo, que mi sistema reticular activador ascendente esté activado para cosas buenas. Y entonces siempre voy a estar a la defensiva, hiperalerta, desde la herida. Entonces, ahí es importante que yo diga: no, aprendo a ver cosas positivas. Porque la felicidad consiste en saber gestionar lo malo que me pasa en el día a día. No evitar constantemente eso malo, porque si no voy a vivir en una vida en la que voy a estar evitando. Y entonces evito relacionarme, evito ir, evito estar, evito todo. Y así aparecen lo que se llaman los niños de cristal. Que si hago mal, pero si no hago peor, si digo mal, si digo peor. Por eso ahí, insisto, la felicidad es gestionar eso malo que me pasa. ¿Y cómo lo gestiono? Con la resiliencia.
La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a un momento malo. La resiliencia viene de un término de la física que habla de que los metales se pueden doblar sin romperse. Es decir, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para sobreponernos a los momentos malos. Y es muy difícil, pero es posible. De hecho, el dolor tiene un punto, tiene un valor humano y un valor divino. El dolor, si nosotros lo sabemos encauzar, si sabemos salir de él con resiliencia, nos puede traer cosas muy positivas, pero de pensamiento y también de conducta, de cosas en la vida que me puedan pasar buenas. Y puedo incluso llegar a agradecerlo. ¿Cuántos chavales veo yo en la consulta, 16, 18 años, que dejan a su novia, o su novia les deja, o su novio, y vienen a la consulta y saben, se ha terminado el mundo para mí, me quiero morir? Con el tiempo, 2, 3 años después, Isabel, de la que me libré, menos mal, pero qué tío, ¿en qué momento me enamoré de él? Es que muchas veces el dolor desde el inicio se sobredimensiona. Hay otras veces que no, y que es un dolor inmenso, profundísimo. Pero hay otras veces que saca lo mejor de nosotros, que puede aprendernos, nos puede enseñar a sacar esa mejor versión que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Por tanto, ¿qué podemos hacer para ser un poquito más resilientes? Pues mirad, lo primero es que yo tengo que aprender a gestionar las cosas que pasan a mi alrededor. Y tengo que conocerme para eso. Oye, ¿a mí qué me afecta? La mala carita de un amigo, que no me inviten a un plan, que me estén todo el rato mandando. Pues ¿a mí qué me afecta? Por otro lado, buscar apoyos. Muy importante, en el momento del dolor, como sentimos mucha vergüenza, mucha pena, como diríais en México, hay una parte del ser humano que se lo guarda. No lo voy a decir, vaya a ser que piensen que yo soy insuficiente, que yo no soy tan bueno, que yo no soy tan inteligente. Y por eso mucho del dolor viene de la carga que nosotros llevamos encima. El dolor compartido, aunque os parezca una verdadera tontería, es infinitamente inferior al que si yo me lo guardo. Y de hecho, pensarlo, la última vez que llorasteis solos o llorasteis con alguien? Porque el lloro acompañado, aunque nos dé vergüenza, aunque nos dé pena, aunque nos parezca que es enseñar demasiada vulnerabilidad, es de las cosas más sanas que existen a día de hoy. Por tanto, buscar un buen apoyo. A buscar un buen apoyo también aprender un poco a identificar cómo reacciono yo. Y os lo decía antes, la rabia, la frustración. También cómo puedo ser yo más resiliente, pues cuidándome a mí mismo, con lo que os digo de tolerar el dolor, pero también hacer ejercicio, tener una buena nutrición, tener buenos amigos, tener relaciones sociales buenas. Y luego, finalmente, con pensamientos positivos. Mirad, Susumu Tonegawa, uno de los japoneses que más ha estudiado sobre el cerebro, cuenta que en el momento en que nosotros generamos un pensamiento positivo que hemos vivido, nuestro cerebro lo vuelve a vivir bioquímicamente como si estuviese pasando. Si yo pienso en un abrazo reconfortante, bueno, de esos de los que me he sentido querido, que me he sentido escuchado, que me he sentido realmente vinculado a esa persona, empiezo a generar oxitocina. Y sin embargo, y ahí está la base de todo el tema del cortisol, si yo pienso en todo lo negativo, empiezo a generar cortisol, porque mi mente no diferencia la realidad del pensamiento. Entonces, ahí, insisto, el que podamos de una u otra forma aprender a gestionar esa resiliencia. ¿Y qué podemos hacer cuando estamos con esos dolores, con ese dolor, esa herida, ese trauma tan inmenso que tantísimo daño nos hace? El antídoto para el dolor es el amor. Siempre. Si alguien te ha hecho daño, la única forma es a través del amor. El amor es lo que da sentido a nuestra vida. El amor es el argumento de nuestra vida. No conozco a nadie que no quiera ser querido. Sí que conozco a mucha gente que no quiere querer, que le han hecho tanto daño que ya no quiere querer. Pero no conozco a nadie que no quiera ser querido, ser abrazado, ser besado, ser acariciado, ser comprendido, no ser juzgado. Y lo primero de todo es el amor a uno mismo. Es decir, el amor tiene un altísimo componente que es de autoestima. Tengo que aprender a quererme, que no significa que yo tengo que ser perfecto. Un amor desordenado en exceso hacia uno mismo nos convierte en narcisistas, en esas personas que yo mime conmigo, yo soy el mejor, el más guapo, el más inteligente, y son personas con las que es muy difícil convivir. El narciso es una flor que nace alrededor de los estanques y va creciendo y poco a poco se va como reflejando en el estanque. Es decir, es una flor que está medio enamorada de sí misma
¿Qué pasa? Que cuando la arrancas huele fatal. Los narcisistas son personas con las que cuesta mucho vivir. Y al mismo tiempo, un amor desordenado, en negativo, en defecto por uno mismo, es una falta de autoestima que va generando esa vocecilla interior. Esa voz interior que va comentando todo lo que vamos haciendo. Mira qué desastre, no eres tan bueno, no eres tan inteligente, mira qué creativo, tú no eres tan creativo, tú no eres tan simpático, tan guapo. Entonces esa voz va comentando todo y nos va haciendo mucho daño. Nos va haciendo que siempre sintamos esa herida de humillación, esa herida de no ser suficiente. Y en esa herida de humillación muchas veces aparece con el tiempo el síndrome del impostor. Es decir, ese síndrome que yo cada vez voy viendo más, sobre todo en gente adulta, que están en el trabajo y dicen, es que yo no soy tan bueno, es que como se enteren que yo no soy tan bueno, que yo no soy una persona que valga tanto la pena, es que me van a echar del trabajo. Por eso, insisto, lo primero, el amor a uno mismo. Lo segundo es el amor a otras personas. Y ahí podríamos, insisto, hablar durante largo y tendido del amor hacia otra persona, eso sería para una charla de amor, enamoramiento, afectividad, lo que sea. Pero tenemos que saber que, insisto, el amor hacia otras personas nos ayuda muchísimo a darle sentido a la vida. Decía Platón, no hay hombre cobarde que el amor no convierta en valiente. El amor hace que nuestro cerebro cambie y que nos volvamos en personas muchísimo más valientes, más alegres, con lo que se dice en psicología, con un ser mucho más primario. El amor da sentido a nuestra vida. Pero también hay el amor a otros, es decir, el amor a gente, amigos que tengamos cerca. Mirad, aquí os pongo a Robert Wallinger, es uno de los estudiosos de psicología y de la felicidad, bueno, más importantes a día de hoy, es profesor de la Universidad de Harvard. Yo le tengo una admiración enorme. Y él ha hecho uno de los estudios longitudinales más largos y extensos, nunca jamás hechos sobre la felicidad. En 1938, bueno, pues empezó en la Universidad de Harvard y se seleccionó a 724 personas. De estas 724 personas eran un grupo de un barrio marginal de Boston y otro grupo de la Universidad de Harvard. Y eran personas, bueno, pues de ambientes distintos, con niveles socioeconómicos distintos, con formas de ver la vida distintos y, bueno, con ambientes obviamente distintos. Y durante casi 70 años empezaron a analizar absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Análisis de sangre, lo que comían, el ejercicio que hacían, el nivel de riqueza, de éxito, trabajo, voluntad. Analizaban incluso hasta la saliva. Es un estudio impresionante. Bueno, pues a lo largo de todo este tiempo ya ha ido muriendo la gente y ahora, a día de hoy, de hecho, se están analizando los 2.000 hijos de estos 724 que empezaron la investigación. Pero de los 724, hasta hace 2 años, quedaban solamente 72. Y una de las cosas que descubrió Robert Waldinger es que la soledad nos mata. Las personas más felices en esta vida son las personas que llegan al final de su vida sintiéndose queridas por estar con vínculos afectivos buenos. Es decir, por tener relaciones sanas, relaciones con personas a nuestro alrededor. Y él descubrió que las conexiones nos hacen estar emocionalmente mejor, que la soledad mata y que los vínculos afectivos nos hacen sentir más felices, menos hiperalerta y, por tanto, menos juzgados y más comprendidos. Por eso tenemos que volver a reconectar con las personas de nuestro alrededor. Tenemos que volver a tener interés, tenemos que volver a estar con ellos. ¿Y cómo lo puedo hacer? En un momento de pantallas, de hiperalerta, en el que no tenemos tiempo para nada, tenemos que pararnos, atender, concentrarnos y proponernos alguna de estas cosas que yo os pongo aquí. Para empezar, mostrar interés por las personas. ¿Cuántas veces tú vas por la calle? Oye, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Oye, hasta luego. No, pero tú realmente, ¿qué tal? Oye, no, pues bien, pues mira, pues mi madre ahora tiene cáncer, estoy un poco agobiado. Y entonces, al mismo tiempo, le repreguntas a los 3, 4, 5 días, ¿cómo va tu madre? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás tú? Y a veces vamos mal de memoria porque estamos con muchísimas cosas, entonces, pues recordar y hacer el esfuerzo por recordar, pues, ciertas cosas importantes. Mirad, a mí me impacta muchísimo. Yo cuando voy a un restaurante, mi padre apunta el nombre del camarero con nombre y 2 apellidos de cada camarero. Y yo al principio lo veía una cosa que no tenía ningún sentido. Yo decía, pero qué forma bueno, pues de sí, quedarte con nombres, pero... Y lo impactante es que luego volvía al restaurante y le decía, muy buenas, José Gutiérrez López. Yo no me acordaba ni que ni le habíamos visto. Entonces ahí en nuestras agendillas, en el celular, apuntar datos que, bueno, de una u otra forma me van a hacer conectar con el otro. Y al mismo tiempo profundizar. Vivimos en el mundo de la superficialidad. No profundizamos en ningún tema. Entonces, intentar, cuando quedemos con amigos, pues no hablar solo de los chismes,
no solamente de los cotilleos, no sé si aquí en México se dice así, pero profundizar en ciertas ideas. Y en esas ideas intentar no juzgar. Ayer teníamos aquí un panel, estuvimos hablando de temas bastante espinosos, intentar no juzgar, porque eso hace que el que tengo enfrente esté a la defensiva, no conecte conmigo. A no juzgar, no imponer el criterio. No es que lo mío siempre es lo mejor. Bueno, cuidado con esas imposiciones porque genera en muchas ocasiones muchísimo rechazo. Y al mismo tiempo, intentar dejaros sorprender. No porque una persona sea de un determinado ambiente, o tenga un determinado físico, o haya estudiado en un determinado sitio, o hable de una determinada forma, le vamos a poner ya la cruz. De hecho, ¿cuánta gente tengo yo a mi alrededor que siempre les digo, es que si no fuese por mí tú jamás hubiese sido mi amigo? Porque tenemos que saber que el ser humano tenemos 3 yoes. Lo que yo soy, lo que yo enseño y lo que la gente ve. Y normalmente en este siglo XXI los 3 yoes están totalmente disociados. Nada tiene que ver lo que yo soy, sensible, bueno, cariñoso, con lo que yo enseño. Frío, altivo, distante. Por eso, intentar alinear los 3. Lo que yo soy, lo que enseño y lo que la gente ve. Seguimos con todos estos. Intentar compartir, sonreír, tener momentos. Y eso es tiempo. Eso es tiempo que a día de hoy es de las cosas que más nos cuesta. Al tiempo, intentar abrirnos a las personas que tenemos alrededor. No tener vergüenza por sentirnos un poco vulnerables. Por decir, oye, estoy triste. Oye, hoy estoy frustrado, esto no me ha salido bien. Oye, me siento que en este sentido, pues tú eres mejor que yo. Porque la vulnerabilidad, las confidencias, es lo que hace que uno más conecte. Hablar bien de los demás, no criticar. Eso es de las cosas que también ayuda muchísimo. Y de hecho demuestra que uno es educado. Porque para uno que pueda compartir es importante no perder nunca la educación. Hablábamos antes, no juzgar, ¿no? Insisto. Y luego también el ser amables. Es decir, para mí la amabilidad es una de las cosas que más se ha perdido. Porque como vamos corriendo a todas partes, como tenemos muy poco tiempo, la amabilidad es ese cherry que pones al final de la tarta y muchas veces se olvida. Entonces, volver a esa educación, a esa amabilidad, nos va a ayudar muchísimo a conectar con las personas. Hemos hablado del amor a uno mismo, el amor a otras personas y el amor a ideales. Es decir, qué importante es que tengamos nuestro corazón lleno. Tenemos que darle sentido a nuestra vida. Mirad, si nuestra vida no tiene sentido, la vamos a llenar de sensaciones. ¿Cuánta gente veo yo en consulta que se sienta, me mira y me dice, Isabel, yo no soy feliz, pero no sé por qué? Tengo una casa, un carro, unos hijos buenos, tengo más o menos dinero, tengo buena salud, me lo paso bien, hago planes, voy a restaurantes, hago deportes. ¿Por qué no soy feliz? Porque no tienes el corazón donde lo tienes que tener. Porque estoy viviendo de sensaciones. Entonces, ahí tenemos que volver a las creencias. Decía Víctor Frank que la última cosa que tenemos el ser humano y que nadie nos puede arrebatar es nuestra libertad interior. Y la libertad interior está en la actitud que yo tomo ante cualquier momento. Todos conocéis personas que gracias a las creencias han podido solventar un momento terrible en sus vidas. Nelson Mandela estuvo en la isla de Robben Island durante 12 años en un cubículo de 2x2 y él estaba ahí por sus ideales, por su patria. Tomás Moro, ahí en la Torre de Inglaterra, estuvo ahí durante casi 10 meses y luego le decapitaron porque él no quiso aceptar el segundo matrimonio del rey Enrique. Por sus ideales él murió. Y Víctor Frank, este psiquiatra judío que también estuvo en los campos de concentración. Y él llegó al campo de concentración y empezó a analizar por qué moría la gente dependiendo un poco de las circunstancias que estaban viviendo. Es decir, él decía, ¿por qué una persona que tiene masa muscular, que digamos, pues, está gordito, es fuerte, muere antes que una persona aparentemente endeble? Un flaco, uno que, bueno, pues quizá no tiene tanta masa abdominal. Una de las cosas que fue descubriendo es que uno sobrevive por lo que lleva en el corazón. Que uno sobrevive si tiene un motivo de vida. Si nosotros tenemos un motivo por el que vivir, entonces no voy a buscar constantemente aliviar ese dolor, pero no solo eso, sino que me voy a levantar y lo voy a coger con ganas. ¿Cuántos de vosotros si es el lunes y nos cuesta levantarnos la vida? Pero llega el viernes y aquello fluye mucho más. Pues imaginaros esto, que pueden ser momentos dopaminérgicos pequeños y puntuales, como es si yo realmente le meto sentido a mi vida. Es decir, si yo realmente tengo unas creencias firmes, que serenen mi corazón, que me ayuden a tener siempre una guía en esta vida.
Porque, insisto, solamente podemos gestionar ese dolor y encajarlo bien en nuestra vida si nuestro corazón también descansa en otro lado. Si nuestro corazón descansa en algo que me dé fuerza, fortaleza y firmeza, que me dé serenidad. Y ahí se trabaja. Es de las cosas que más cuestan a día de hoy, pero se trabaja. Y cuesta porque no lo veo de primeras, cuesta porque requiere apagar las pantallas, el celular, cuesta porque es cero dopaminérgico, pero vale la pena. Es lo que realmente hace que ese dolor, con el MDR, con la gestión, con la resiliencia, con el conocimiento de las heridas, pueda realmente cerrarse. Por eso que seamos conscientes que a día de hoy todos tenemos algo, tenemos una herida, pero la herida tiene que ser sinónimo de esfuerzo para sacar lo mejor de nosotros. Las heridas que tenemos dentro nos tienen que ayudar a decir, oye, cómo yo me he remontado, cómo yo he cambiado. Es decir, cómo yo, siendo resiliente, he vuelto una vez más. Creo que alguno de vosotros ya lo sabe, pero yo hace muchos años tuve un accidente de tráfico. Iba en una bicicleta, estaba en un país extranjero y me choqué contra un coche. Y bueno, cuando me desperté, había estado inconsciente en el suelo y vi cómo tenía las dos piernas cortadas. Me había hecho con unos cristales, me había rajado todas las piernas. Y entonces, bueno, pues empecé a ver, voy a ser un poco descriptiva, pero empecé a ver pues mucha sangre, algún que otro hueso por ahí salido. Y bueno, como os podéis imaginar, pues sufrí lo más grande. Me llevaron al hospital, yo no estaba en Madrid, no estaba con mi familia, estaba sola. Y entonces, bueno, pues recuerdo llegar al hospital y el médico decirme, Isabel, no creemos que podamos volver a reconstruirte las piernas. Y entonces, bueno, yo era pequeña, tenía 13 años y me acuerdo que, bueno, pues me puse a llorar. De hecho, en ese momento en mi vida, bueno, pues yo bailaba mucho ballet, hacía muchísimo deporte y, bueno, pues el médico me dijo, haremos lo que mejor podamos. Pues bien, tuve una operación de casi 20 horas y cuando me desperté estaba en la camilla, recuerdo perfectamente, me habían puesto todas unas mantas y unas, no me acuerdo cómo se dice, bueno, como unos harapos entre las caderas y los pies, y yo no veía mis pies, pero también veía que aquello iba como hasta abajo, o sea, hasta el final de la cama. Y en una de estas que veo como un tubito de sangre que salía sangre, y pensé, bueno, no me las han cortado, quizá pues hayan hecho alguna paña. Total, que llegó el médico y bueno, se me acercó y es verdad que en el inglés que yo tenía en ese momento y la edad que tenía, me explicó que había podido reconstruirme las piernas, pero que nunca jamás volvería a hacer deporte, volvería a esquiar, volvería a jugar al tenis, incluso que jamás me volvería a subir en unos tacones. Entonces me acuerdo que yo llegué a Madrid y con mi madre, ella me vino a buscar, yo estuve en silla de ruedas durante 2 años y en un momento dado un médico me dijo, Isabel, hay que ponerse a andar, aunque te duela la vida. Y estuve 2 años yendo a rehabilitación, donde os prometo que vi las estrellas, no sé si se dicen aquí en México así, llegué a llorar lo más grande, llegué a ver el sufrimiento físico bastante en estado puro, porque oficialmente yo no tendría que poder andar. Pero gracias a ese sufrimiento, durante esos 2 años, a día de hoy puedo decir con agradecimiento por esa herida, por ese dolor, que yo tengo más o menos un poquito de voluntad. Por eso que sepamos que detrás de cada dolor, de cada herida, siempre podemos sacar algo bueno. Os aseguro, me encanta jugar al tenis, he vuelto a esquiar, nunca volví a bailar ballet, eso sí, pero no me bajo los tacones, o sea que, para que veáis. Porque tenemos que saber que todas las heridas bien causadas son el puente del dolor a la sanación y del miedo a la esperanza. Por eso que este año de la esperanza, este año que estamos viviendo, que sepamos detectar nuestra herida, pero que sepamos que esa herida es el puente a sacar nuestra mejor versión. Muchísimas gracias a todos. En